tal? Buenas tardes. Eh, un saludo a todos los que nos siguen a través de Facebook. El día de hoy vamos a tener una charla, una reseña jurídica en relación al recurso de revocación. Vamos a platicar hoy sobre esta circunstancia, una reseña propiamente jurídica, en qué consiste el recurso de revocación en materia del sistema acusatorio. Esto aterrizado al sistema acusatorio en México, digo por aquellos que nos siguen en otros países. Bueno, la ejemplificación es en relación a la legislación mexicana en cuanto a este tópico. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta pequeña reseña jurídica. Bien, empezamos con las circunstancias de que para todo, regularmente todo acto jurisdiccional debe de existir un mecanismo de defensa para las partes procesales. Esto de alguna forma está regulado en primer término en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, quien establece a grandes rasgos que contra cualquier acto de una autoridad jurisdiccional o judicial procede un recurso sencillo y rápido. Esta circunstancia, bueno, pues vamos a entenderla como el fundamento legal internacional en este sentido, ¿no? Vamos a aterrizar estas circunstancias. Los medios de impugnación en este caso sirven para combatir una resolución que emite el mismo órgano jurisdiccional. Tienen ciertos requisitos, en este caso tratándose del recurso de revocación. Vamos a entender que los medios de impugnación es la generalidad y el recurso como tal, esa es la parte específica. Es decir, hay medios de impugnación en la ley que se encuentran nominados y hay medios de impugnación que no se encuentran nominados, pero existen en la ley, ¿sí? Bien, un ejemplo de un medio de impugnación que no tiene nombre, que no está nominado, pero existe en la ley, lo es cuando el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal o el archivo temporal. Contra este tipo de resoluciones, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de impugnación. No tiene nombre, pero está establecido en la propia ley y te establece que la víctima tendrá el término de 10 días para poderse inconformar en contra de esta determinación por parte del Ministerio Público y que lo hará a través del juez de control. El juez de control, una vez que recibe la solicitud, señalará la audiencia en la cual el juez de control escuchará a las partes, en este caso a la víctima, que es el recurrente, y también citará al Ministerio Público para escuchar la versión. En caso de que el juez de control, en ese sentido, verifique que los argumentos del recurrente son procedentes, entonces revocará la determinación del Ministerio Público y lo culminará a que continúe la investigación en caso de que existan más datos de prueba todavía por recabar, ¿no? En caso de que no, pues el mismo juez de control establecerá que queda firme la resolución emitida por el Ministerio Público en cuanto al no ejercicio de la acción penal. Este es un ejemplo de un medio de impugnación que no está nominado en la ley, no tiene un nombre, pero existe y tiene un procedimiento como tal. Los otros medios de impugnación nominados, es decir, que tienen un nombre, hablamos propiamente en el apartado de recursos. Y aquí es donde vamos a encontrar nuestro recurso materia de la charla del día de hoy, que es el recurso de revocación y el recurso de apelación. Estos son los dos que prevé el Código Nacional como unos medios de impugnación nominados como tal. Bien, también prevé por ahí alguna circunstancia en cuanto a la queja, pero propiamente no lo tiene en el apartado de recursos.
Bien, en estas circunstancias vamos a aterrizar esta charla en el recurso de revocación. Para todo medio de impugnación, como parte procesal, tú debes de cubrir ciertos requisitos para que pueda en primer término ser admitido tu recurso y en segundo término sea procedente el mismo. Es decir, primero debes de cubrir requisitos de admisión y después requisitos de procedencia. Cuando tú interpones el recurso o el medio de impugnación, tú debes de cubrir el primer tópico, que son los requisitos de admisión, y dentro de estos vamos a encontrar a lo que es la temporalidad, lo que es la forma y la otra más, que la materia del auto o del auto, la determinación impugnada, realmente sea atendible mediante el recurso que tú estás impugnando. Es decir, que la resolución impugnada sea materia del recurso que estás interponiendo o del medio de impugnación que estás interponiendo. Estos tres aspectos van a cubrir lo que son los requisitos de admisión. Luego entonces, cuando tú haces valer algún recurso, en este caso de revocación, debes de cubrir estos aspectos. Y después vamos a cubrir lo referente a los requisitos de procedencia. Y los requisitos de procedencia vamos a tender a fundar y motivar correctamente el agravio. ¿Sí? En primer término vas a establecer en qué consiste tu agravio. Agravio jurídicamente lo vamos a entender de la siguiente forma, o qué es lo que constituye un agravio jurídicamente. Jurídicamente un agravio lo constituye: 1, la inexacta aplicación de la ley; 2, la incorrecta valoración de las pruebas; y 3, la alteración a los hechos. En relación a estos tres aspectos, estos tres tópicos de lo que constituye jurídicamente un agravio, de ahí vamos a desprender lógicamente cualquier actuar por parte del órgano jurisdiccional, y en esos tres tópicos vas a fundar tu agravio y lo vas a motivar, derivado de, primero, ubicando cuál es el agravio correspondiente. ¿Vale? Bien, entendemos esta circunstancia, y una vez que ya ubicamos qué constituye el agravio, si es una inexacta aplicación de la ley, bueno, tendríamos que establecer cuáles son los artículos concretos en los cuales no aplicó correctamente el juzgador. Si estamos diciendo que realizó una incorrecta valoración de algún medio de prueba, bueno, tendremos que decir en qué consistió esta incorrecta valoración, a qué circunstancias, atendiendo la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos adquiridos, el juzgador no tomó en consideración, o bien la sana crítica, para establecer que valoró incorrectamente este medio de prueba, esta prueba. El otro tópico es cuando, bueno, el juzgador, al momento de emitir cierta determinación, altera los hechos o altera la petición que fue realizada por algunas de las partes, y en la resolución él lógicamente la altera. Estas circunstancias podrían ser o constituir algún agravio, y tendrías que establecer, indicar cuál es tu agravio y después fundarlo y motivarlo. ¿Sí? Y de esta forma tú vas a establecer que tu agravio sea fundado y motivado, y por consiguiente sea operante para efecto de, lógicamente, solicitar que se revoque la determinación que ha emitido el juzgador, o bien, tratándose ya de recurso de revocación, se pueda revocar o modificar también estas circunstancias. Bien, esto es en cuestión general, o sea, qué es lo que debes de cubrir y cómo se van cubriendo en cuestión general los requisitos de admisión y requisitos de procedencia en algún medio de impugnación o algún recurso. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacerlo, o vamos a aterrizar estos ya requisitos que hemos mencionado a lo que es un recurso de revocación. Entonces, en el recurso de revocación, nosotros en primer término tendríamos que establecer el fundamento jurídico al interponer el mismo. Es decir, señoría, solicito uso de la palabra. Bien, se le otorga el uso de la palabra, y la parte procesal tendrá que decir, bueno,
con fundamento en primer término en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con el artículo 465 y 466 del Código Nacional. En este momento interpongo el recurso de revocación. Y después mencionar, y para efecto de ir precisando los requisitos de admisión de dicho recurso, le menciono que el mismo se hace en tiempo, ¿no? Si estamos en audiencia, esta va a ser la temática o el argumento. Se hace en tiempo, puesto que si estamos en una audiencia y la determinación provino de esta audiencia, tan pronto ha emitido usted la resolución, tan pronto yo me he inconformado a través de este recurso, ¿sí? Entonces, esto es lo que tú vas a empezar a argumentar para efecto de cumplir el requisito de la temporalidad, que así no lo prevé el Código Nacional. Cuando son resoluciones emitidas en audiencia, tienes que hacer valer el recurso en la misma audiencia. Bien, para el segundo requisito, que es la forma, aquí la Ley Nacional Adjetiva establece, llamémoslo así, dos formas para interponer el recurso. Una, si estamos en audiencia, tendrá que ser de forma oral. Si es una resolución o una determinación fuera de audiencia y que es notificada a la parte procesal que se está inconformando, tendrá que hacerlo mediante escrito, ¿sí? Si esta información fue notificada a la parte, esta determinación fue a través de una notificación, bueno, podrás hacerlo por escrito. Y para eso, bueno, te prevé la ley una temporalidad diferente a la de hacerlo en audiencia, ¿no? Vamos a entenderlo aquí en esta pues dualidad en cuanto al recurso, para que lo podamos entender, ¿no? La forma es una oral y otra escrita. Si es oral es en la misma audiencia, si es escrito tendrás un término de 2 días para poder interponer el recurso por escrito, ¿sí? Bien, la forma, uno, si es fuera de audiencia tendrá que ser por escrito, y si es en audiencia tendrá que ser de forma oral. Bien, el otro requisito que se tiene que cubrir en ambas es que la determinación impugnada sea materia del recurso de revocación. Y para eso tendremos que atender lo que nos establece el mismo código en el artículo 465, cuando establece que se podrán, o será materia del recurso de revocación, aquellas determinaciones que, uno, no exista previa sustanciación a la resolución emitida por el juzgador. 2, que se traten de cuestiones de mero trámite, ¿sí? Estas dos circunstancias son las que nos van a hacer ver que es materia de este recurso de revocación, ¿sí? El primero, ¿a qué se refiere previa sustanciación? Bueno, la previa sustanciación se refiere a que ambas partes procesales, en este caso órgano acusador y órgano de defensa, y también el asesor jurídico, tuvieron la oportunidad de poder argumentar delante del juzgador. ¿Sí? Si el juez no les dio el uso de la palabra previamente a efecto de resolver alguna petición, entonces hablaríamos de que no hay previa sustanciación. Si el juez les dio el uso de la palabra previamente a las partes, digo, estoy hablando en audiencia, para efecto de que se pronunciaran en relación a alguna petición o algún tópico y ambas partes debaten y después de ello el juez resuelve, evidentemente ahí ya hubo una sustanciación, ¿sí? Hablaríamoslo así en términos un poquito más coloquiales, tratándose de audiencias o en audiencias es cuando el juez abre debate, ¿no? Cuando el juez abre debate previamente a resolver algún punto, alguna circunstancia, evidentemente ya hubo una previa sustanciación. Si no lo abre, entonces no lo existe y sería motivo para interponer el recurso de revocación. El segundo tópico se refiere a cuestiones de mero trámite, es decir, a una cuestión que no resuelve el fondo del asunto, porque si resuelve el fondo del asunto ya no es materia del recurso de revocación, será materia de otro tipo de recurso. Entonces, por esa razón, la cuestión de mero trámite es una característica para establecer que ese recurso
pueda ser materia, o más dicho, el acto o la determinación impugnada sea materia del recurso de revocación. Bien, esto es lo que nosotros cubrimos para efecto de establecer el recurso de revocación. Cuando es por escrito, el juez, antes de resolver alguna circunstancia que hubiese pedido a las partes, pues se les dará vista a las partes. Cuando se les da vista a las partes previo a que el juez resuelva, eso se llama previa sustanciación, por escrito, digo por escrito. ¿Sí? En audiencia ya vimos que lo vamos a entender como el debate, y por escrito lo vamos a entender cuando se les da vista a las partes para que se pronuncien respecto a un tópico. Una vez que ya las partes se pronunciaron, el juez resuelve, entonces sí hubo previa sustanciación y bueno, entonces ya no procedería el recurso. Eso es algo muy, pero muy importante, porque es el requisito de admisión. Si existió debate, evidentemente no podrá ser interpuesto el recurso. Bueno, lo puedes interponer, pero no será admisible porque no cubrió ese pequeño requisito que es el de admisión. Una vez que ya se cubren esos tópicos, bueno, entonces ya nos vamos propiamente al caso concreto, el de algún agravio en concreto, ¿sí? Podemos hablar de la inexacta aplicación de la ley y empezar a mencionar cuáles son los artículos que aplicó inexactamente el juzgador, y en ese mismo momento tendrías que ir motivando tu manifestación, diciendo el por qué el juzgador aplicó incorrectamente determinados artículos, ¿no? Esta es la circunstancia que conlleva a interponer algún recurso. Es muy importante esta cuestión. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que tú tienes que agotar en ese momento. Si era materia de este recurso de revocación, es decir, si tú tenías el derecho de interponer el recurso de revocación y no lo hiciste valer en ese momento, y después a través de un juicio de garantías, que en México le llamamos el juicio de amparo, tú tratas de impugnarlo y era procedente previamente el recurso de revocación, evidentemente el juicio de garantías se va a sobreseer. ¿Por qué? Porque no agotaste previamente el principio de definitividad. Entonces, es muy importante ubicar que si alguna determinación del juzgador es susceptible del recurso de revocación, se haga valer. ¿Para qué? Porque probablemente el juzgador se mantenga en su postura, pero tú te da pauta a poder impugnar esa nueva resolución del juzgador a través del juicio de garantías, y que sea procedente en su caso el juicio de garantías, o al menos no se ha desechado el mismo porque no se agotó previamente el principio de definitividad, ¿sí? Bueno, esto sí es muy importante, aunado a que, bueno, el recurso de revocación, como bien lo dice la ley, debe de hacerse en audiencia. Lo ideal es que tú lo hagas valer tan pronto emitió la resolución o la determinación el juzgador, tan pronto tú te inconformes ante esa circunstancia. ¿Por qué? Porque si surte efectos jurídicos esa determinación y después tú quieres hacerlo valer, evidentemente ya no procedería, ya está surtió efectos jurídicos esa determinación y ya no va a ser viable que puedan atender tu recurso, ¿sí? Bueno, entonces lo ideal es que tan pronto se emitió, tan pronto se resuelve. Bien, vamos a aterrizar esto ya a unas cuestiones más prácticas de lo que sucede en las audiencias, ¿sí? En la audiencia suceden muchas circunstancias las cuales a veces son susceptibles de interponer el recurso de revocación y a veces no se hace valer, ¿sí? Bien, lo pongo como ejemplo. Yo no sé qué tanto pase, qué tan seguido pase, pero esto es cierto. A veces, llamémoslo así, en etapas de juicio, estamos en el interrogatorio y está, no sé, alguna de las partes está haciendo su interrogatorio y el juez le dice, hace la pregunta, la interrogante, le hace el oferente la prueba, y en ese momento el juez de propia autoridad dice, no conteste testigo, es sugestiva la pregunta. Entonces, en ese instante, ante esa manifestación que está haciendo el juzgador, es susceptible de interponer un recurso de revocación.
¿Por qué? Y lo voy a especificar. ¿Por qué? Digo, a lo mejor hay juzgadores que ni siquiera se meten en el interrogatorio, pero hay juzgadores que son tan protagónicos en el juicio, quieren a lo mejor ser en ese sentido, que tratan de ellos de llevar el ritmo y llevar a veces hasta la teoría del caso de alguna de las partes. Y eso lógicamente no es correcto en un sistema acusatorio. Entonces, cuando el juez a veces interrumpe el interrogatorio diciéndole no conteste testigo porque es sugestiva y vuelve a replantearlo, abogado, llamémoslo así, en ese momento el abogado lo que tiene que hacer es interponer el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pregunta, independientemente de que pueda ser válida o no válida de acuerdo a las reglas de las objeciones, el juzgador no es quien debe de hacer la objeción, que en este caso es como a veces se plantea, ¿no? El juzgador dice, no conteste testigo porque es sugestiva. Bueno, pero ni siquiera la contraparte la objetó y el juez de propia autoridad se está entrometiendo en un interrogatorio. Y al respecto aquí lo que debemos en este sentido es interponerlo de la siguiente forma. Bien, ya vimos que ya lo dijo el juzgador, así no conteste testigo. En ese momento, señoría, solicito la palabra. A ver, la tiene. Bien, en este momento interpongo el recurso de revocación en contra de su determinación de entrometerse dentro del interrogatorio, manifestando al testigo que no conteste porque la pregunta no es válida y que lo hace de propia autoridad. Y en ese sentido, con fundamento en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con el artículo 465 y 466, interpongo el recurso de revocación. ¿Sí? Y para efecto de que sea analizado el mismo, cubro los siguientes requisitos de admisión. Primero, tan pronto usted ha emitido esa determinación, tan pronto yo me he inconformado de la misma. Segundo, la forma. Lo estoy realizando de forma oral, como lo manifiesta el código, porque es una determinación que usted realizó en audiencia. Entonces, está cubierto este segundo requisito de admisión. Tercer requisito, le manifiesto que la resolución que se está impugnando, la determinación que se está impugnando por parte de esta parte procesal, corresponde y es materia del recurso de revocación. ¿Por qué? Porque previo a que usted se entrometiera nunca hubo previa sustanciación. Usted lo hizo de forma unilateral. ¿Sí? Bien, segundo, entonces se cubre ese requisito en esta circunstancia, que no hubo previa sustanciación. Segundo, es una cuestión de trámite, no resuelve el fondo del asunto que estamos en cuestión. Entonces es de mero trámite. Y en ese sentido se cubren estos requisitos de admisión para el recurso de revocación. Tercero, ya me voy en cuanto a los requisitos propiamente de procedencia del recurso. Y para ello manifestamos como tal la inexacta aplicación de la ley por parte del juzgador. ¿Por qué? Porque el artículo, y ya tenemos que mencionar aquí los artículos, y lo voy a especificar. El artículo 372 del Código Nacional es claro en establecer que el juzgador no puede intervenir dentro de un interrogatorio salvo que exista objeción de alguna de las partes, o bien puede intervenir para efecto de aplicar medidas de apremio en su caso para la disciplina de la audiencia. Pero él no se puede entrometer en relación a las argumentaciones de alguna de las partes. Y en este sentido, establece este precepto legal que el juez no se puede meter si no media objeción de la parte. En este momento no hubo objeción de la parte contraria y este juzgador de propia autoridad estableció y dijo que no contestara, haciendo una función que no le corresponde, que le corresponde a la contraparte, de lo cual también inaplica o aplica incorrectamente la ley en relación a la Constitución en el artículo 17 constitucional. ¿Por qué? Porque este precepto constitucional establece que toda persona tiene derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.
al momento de que el juzgador está haciendo una función que no le corresponde, está siendo tendencioso a la otra parte. ¿Por qué? Porque esa circunstancia de oponerse a una pregunta le corresponde a la contraparte en materia de objeción, y lo está haciendo el juzgador, está ya siendo tendencioso hacia alguna de las partes, violentando el 17 constitucional, ¿sí? Y en ese sentido, pues también violenta el 14 constitucional, en el sentido de que a las personas se les hace justicia mediante un debido proceso. Si el debido proceso te establece las formalidades esenciales del mismo, te establece que el juzgador debe de ser imparcial, pero sobre todo te establece que no debe de intervenir en el interrogatorio, y en este caso intervino, evidentemente que violenta este debido proceso, ¿sí? Aunado a que, bueno, el artículo 1 de la misma Constitución establece que el órgano jurisdiccional es quien debe de respetar y garantizar los derechos humanos, y un derecho humano es precisamente el debido proceso y una justicia imparcial, y en este sentido estaría violentando esos conceptos o estas circunstancias de estos preceptos jurídicos ya mencionados constitucionalmente, ¿sí? De ahí, bueno, nos podemos remitir todavía más a la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 8.1, que también nos establece sobre un debido proceso. Entonces, en relación a estas circunstancias, y sobre todo el artículo 372, que es claro del Código Nacional, que no puede intervenir y usted está interviniendo, evidentemente lo aplica inexactamente esta ley, este precepto, ¿no? De esta forma ya estamos fundamentando con los artículos, estamos motivando de acuerdo a cada uno de estos artículos, y bueno, solicitamos por último se declare operante y fundado el presente agravio, y como consecuencia de ello se revoque la determinación del juzgador en el sentido de oponerse a que el testigo conteste porque no había mediado objeción alguna. Esto es muy común, que pasa a veces en algunas partes donde el juzgador se entromete mucho. Bien, esto es lo que la parte procesal tiene que hacer valer, porque a lo mejor eso es incorrecto que el juzgador esté haciendo esas circunstancias, pero si no lo hiciste valer en ese momento, ya con posterioridad en vía de apelación o en vía de amparo, pues te van a decir era motivo de un recurso y no se hizo valer. Al contrario, se sintió tal circunstancia porque no se inconformaron en contra de ello, ¿sí? Entonces, estas cuestiones evidentemente se tienen que hacer notar al juzgador en ese momento procesal oportuno, y lo haces valer en el recurso. El juez no te puede limitar en ese momento. No te puede decir, a ver, abogado, porque tú al momento de decirle estás siendo tendencioso, estás siendo imparcial. Y tú, a ver, abogado, estoy haciendo el uso de la palabra, estoy utilizando un mecanismo de defensa. Permítame terminar mi mecanismo de defensa y con todo gusto usted resuelve lo que usted conforme a derecho proceda, ¿no? Y bueno, tendrías que hacerlo de esa forma, siempre con respeto. A veces, ¿quién no se molesta a veces que le digan que se equivoca, ¿no? La mayoría de las personas a veces tienden eso, pero la verdad, siendo honestos, y digo, hay muchos amigos que conozco, juzgadores que son muy buenos, son muy legalistas, muy apegados a su profesión, y a veces también dicen, bueno, es que nos podemos equivocar, todo ser humano está susceptible a cometer un error. Entonces, si te lo hace del conocimiento de alguna parte procesal que estás incurriendo en un error, no es para que el juzgador lo agarre como una agresión hacia su persona, sino simplemente verificar que si está incorrecto pueda regularizar en ese momento la parte que realizó incorrecta. A veces muchos juzgadores se molestan, y ojo, también tú como parte procesal debes de tener la prudencia y la calma al momento de hacer valer tu recurso. ¿Por qué? Porque a veces tienden a enojarse, y cuando uno se enoja pierde el control de lo que está diciendo. A veces los juzgadores, pues todo el mundo somos seres humanos, y tienden a molestarse porque les digan que están mal en algunas circunstancias, y a veces pues resuelven molestos, y al momento de resolver molestos pues resuelven cosas incongruentes o no acorde a derecho.
¿sí? A veces es bueno, o sea, yo conozco varios juzgadores en los cuales se les ha interpuesto el recurso y bueno, ellos han asimilado y han visto y dicen, bueno, evidentemente se revoca la determinación porque, bueno, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y se revoca, ¿no? Y eso es tener realmente el conocimiento, la prudencia también de asimilar que te puedes equivocar. Para eso la ley prevé esos recursos, si no, no los prevería. Entonces, esta cuestión en la práctica suele darse. Algunos otros juzgadores, no obstante a que se les hace del conocimiento que están mal, que les ilustran correctamente lo que dice la ley, y no obstante a eso todavía sostienen su determinación, siendo que ellos tal vez también asimilan que están incorrectos, pero la siguen sosteniendo. Y creo que bueno, ahí también faltaría un poquito más de prudencia y ser objetivo. No siempre se tiene la razón. Para eso la ley prevé estas circunstancias de medios de impugnación, ¿no? Entonces, creo que esto es tanto para el que interpone el recurso como para el que lo resuelve, bueno, tener la tranquilidad y la prudencia y asimilar que, bueno, tal vez sí esté en lo correcto o no esté en lo correcto, y a veces son cuestiones puramente de interpretación de la propia legislación, y ahí es válido el criterio que pueda tener el juzgador como el criterio que pueda tener la parte procesal. Para eso son los mecanismos de defensa y tendrá que hacer valerse en otra instancia, ¿no? Llamémoslo así, en vía de amparo, se trata de este tipo de circunstancias. Pero bueno, ya tú ya dejaste el precedente de que te inconformaste en contra de esta circunstancia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, debes de tener la prudencia, pero también el conocimiento al momento de interponer el recurso. ¿Por qué? Porque a veces hay abogados que no saben cómo controvertir alguna determinación del juzgador. Cuando alguien, llamémoslo así en términos más coloquiales, cuando una parte procesal se va a pelear con el juzgador respecto a alguna determinación que está haciendo en la audiencia, lo que tiene que hacer es a través propiamente del recurso. Te vas a pelear con un juzgador, lo haces a través del recurso. A veces los abogados lo hacen sin tener la técnica, sin tener el conocimiento, y le empiezan a decir al juzgador así de propia voz, así diciéndole, señoría, usted no puede hacer eso, usted se está entrometiendo, no debe de hacer eso. Y el juez le va a decir, a ver, abogado, lo conmino a que guarde la disciplina de la audiencia, porque en caso de seguir interrumpiendo sin ninguna técnica jurídica, lo voy a sancionar con una medida de apremio. Pues no me importa lo que diga, pero es que usted está haciendo algún hecho arbitrario, eso usted no lo puede hacer. Bien, abogado, le dije que lo iba a percibir, lo percibo con multa, y si insiste en seguir interrumpiendo, lo voy a percibir con un arresto. Pues no me importa que me multe, bueno, se le impone tanta multa. Pero yo que quede bien claro que usted es un arbitrario, bueno, entonces se le impone tanto de arresto. Y el abogado pues la tiene de perder en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el juzgador tiene esa facultad de imponer medidas de apremio para guardar la disciplina de la audiencia. Y en este momento la parte procesal pues no la está guardando. Y el juzgador tiene esa facultad. Ahí la lleva de perder en la parte procesal, pero la lleva de perder por no saber. Si tú en ese momento, lejos de empezar a decirle al juzgador de esa forma directa, le haces, interpongo el recurso de revocación, cubre los requisitos de admisión, y al momento de decir los requisitos de procedencia, le puedes decir ahí, fundando y motivando tu petición, el por qué se equivoca, el por qué está mal y el por qué debe de modificar su resolución, ¿no? Y ahí el juzgador no te puede limitar. El juzgador no te puede decir, a ver, guardes, no, el juzgador te tiene que escuchar y posterior a ello te tendrá que resolver. Te dé la razón o no te dé la razón, pero ahí ya no te va a poder limitar como abogado, ¿sí? Ahí tú ya le podrás decir, el juzgador en el momento de emitir alguna determinación o una resolución no puede irse más allá de lo que la ley le permite. Si la ley le está diciendo que usted no se puede entrometer, usted no tiene por qué rebasar eso que nos permite la ley, porque es autoridad, y toda autoridad, bueno, tiene sus límites de acuerdo a sus atribuciones, sus límites de acuerdo a la ley. Entonces, eso es lo que tú le puedes decir al juzgador, y bueno, en determinado momento ser siempre muy respetuoso con lo que estás diciendo. Tampoco puedes ofender, ¿sale?
no está permitido que puedas ofender a las personas. Esto es lo que ocurre, lo que se hace en las audiencias. Digo, así como yo te di el ejemplo de que el juez se interpone en un interrogatorio, bueno, también llega a hacerse en otras circunstancias, en otras cuestiones, ¿no? Ejemplo, yo he visto cómo a veces los juzgadores, sobre todo lo hablo esta parte en cuestiones de juicio, he visto cómo a veces los juzgadores, no sé, con tal de desahogar todas sus pruebas que estuvieron admitidas en el auto de apertura a juicio oral, establecen ciertas circunstancias que desde mi punto de vista tendrían que ser motivo de revocación, pero muy pocas veces lo he visto, sino es que muy mínimas las he visto. A veces el juzgador apercibe, en este caso a mí me ha tocado ver cómo apercibe al Ministerio Público para que presente a sus testigos en la siguiente audiencia y que en caso de no comparecer al testigo le va a imponer una multa de tantos días, ¿no? Como medida de apremio. En este caso, lo que yo he visto con el Ministerio Público es que él no se opone, él no dice nada ni se inconforma en contra de dicha determinación. ¿Y por qué considero que es motivo del recurso? Bueno, pues primero porque lo tienes que hacer valer en tiempo. Segunda, porque es de forma oral ahí. Tercera, bueno, sí es materia del recurso de revocación. ¿Por qué? Porque es una cuestión que el juez está resolviendo de forma unilateral. Dos, no trasciende al fondo del asunto, entonces es de mero trámite, ¿sí? Y en este sentido, la ley procesal ya establece una consecuencia jurídica para una parte procesal que se comprometa a presentar a su testigo y no lo haga, ¿sí? Ya lo establece como se le tendrá por desistido de esa prueba. Aunado a ello, la consecuencia jurídica para la parte procesal que no presenta sus órganos de prueba, pues será el que no acredite su teoría del caso. Pero el juzgador, al momento de aplicarte una medida de apremio para el caso de que no me traigas a tu testigo, ya se está entrometiendo o yéndose más allá de lo que la ley le está permitiendo. ¿Por qué? Porque caemos en lo absurdo de que forzosamente la parte procesal, sea una u otra, tenga que llevar forzosamente a sus testigos. Si ellos ya no quieren o se desisten de los mismos, el juzgador no tendría el por qué imponer una medida de apremio en contra de esta parte procesal. Será motivo de la resolución y será, en este caso, afectará la teoría del caso de la parte procesal que no presentó a su órgano de prueba, pero no es motivo para que tú le impongas una medida de apremio. Y regularmente no se inconforman los ministerios públicos, por el contrario, digo, conozco muchos ministerios públicos en los cuales los pobres andan tratando de buscar a las víctimas, se meten a lugares peligrosos, donde nos han correteado con machete, se meten a lugares peligrosos donde salen los perros, los andan correteando, agrediéndolos a personas. Entonces, ¿qué necesidad tiene un agente del Ministerio Público de pasar por eso, o un mismo agente investigador de pasar por esas circunstancias, si ellos cumplen una labor como un servidor público? Si ellos se hacen allegar de las pruebas por parte de las partes interesadas, llamémoslo así, valga la redundancia aquí, si la parte procesal interesada no apoya o no aporta, bueno, será también consecuencia de esta misma parte. ¿Por qué? Porque también tiene derecho, en este caso de la víctima, tiene derecho a un asesor jurídico. Si ellos tampoco aportan, bueno, no tendrían por qué en determinado momento exigir más allá de lo que ellos tampoco proporcionaron, ¿sí? Entonces, ante estos aspectos, por muy pequeños que se vean, a veces trascienden, porque hay muchos ministerios públicos que deben infinidades de multas por esa circunstancia, cuando no tendría el juzgador por qué imponerles una medida de apremio. Ya la ley prevé una consecuencia jurídica para esas circunstancias. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. En otros tópicos que yo he visto, el juzgador, ya lo vimos uno como en juicio, ya lo vimos ahorita como cuando se lo hace a ministerios públicos. A veces yo he visto en control de detención como el juzgador a veces
con el afán de ir llevando una directriz de la audiencia, entre comillas, empieza a decirle a la parte procesal qué es lo que tiene que hacer. Ejemplo, me ha tocado donde dice, a ver, Ministerio Público, le doy uso la palabra para que haga sus argumentos de vinculación al proceso. Aquí usted me tiene que exponer bien los datos de prueba, razonadamente me los tiene que hacer y también establecerme que con ello se justifica un hecho que la ley señala como delito y también los datos de prueba que justifiquen la intervención del sujeto. Y tú dices, y como que el juez, ¿por qué le tiene que decir al Ministerio Público qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Entonces, ahí esa parte es motivo de recurso, de que no tiene por qué entrometerse. Lo que tiene que hacer el juzgador es resolver lo que le piden las partes en la audiencia. Alguna otra petición al Ministerio Público y el Ministerio Público es quien tiene que hacer sus argumentos, pero el juzgador no tiene que decirle qué es lo que tiene que decir o qué es lo que tiene que hacer, ni mucho menos cómo hacerlo, porque entonces ya se está entrometiendo con las funciones de alguna de las partes. ¿Sí? Y eso a veces suele pasar mucho. No confundir la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de limitar las intervenciones a cada una de las partes cuando estén haciendo alegaciones impertinentes con la facultad de asumir funciones que no les corresponden. Y esto, la única forma de combatirlo es a través del recurso de revocación, cuando es procedente o cuando es evidentemente procedente en este sentido. ¿Vale? Bien. Con esto vamos a dar como término esta pequeña charla. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas y vamos a escuchar lo que dice Alejandro. El diverso artículo 364 establece textualmente que el juez puede pronunciarse sobre preguntar prohibidas y no se le admite ningún recurso. Copia textual del artículo. No entendí aquí el comentario o la pregunta. No sé si esto se refiere a lo establecido en relación a que en cuestión de las objeciones, cuando el juez resuelve la objeción, no admite recurso. Ojo, esta parte sí hay que diferenciarla. En el ejemplo que yo les di, en cuanto al juez de alguna forma le dice, no conteste testigo porque es una pregunta, llamémoslo así, sugestiva, en un interrogatorio, y se entromete, ojo, el recurso se está haciendo en contra de la determinación del juzgador de entrometerse y de él mismo hacer una objeción, no sobre la calificación de la pregunta o de la objeción, porque no me dio objeción, la contraparte no hizo la objeción, sino el juez la está haciendo. ¿Sí? Entonces, este artículo 374 te establece que cuando hay una objeción y el juez resuelve de plano que la misma objeción no ha lugar, bueno, dará trámite a que el testigo responda, y contra esta determinación sí no admite recurso, ¿sí? Contra esta circunstancia no admite recurso, pero ojo, en el ejemplo que yo les di es muy diferente, y que sí deben de alguna forma que dejarle claro al juzgador, a ver, yo me estoy conformando en contra de su terminación de entrometerse dentro del interrogatorio, no sobre la calificación o no calificación de la pregunta, porque esa no es motivo del recurso. El recurso yo lo interpuse en contra de que usted se entromete en un interrogatorio. Eso sí que quede claro para que no te lo deje sin materia, ¿no? Y que te diga, bueno, no se admite su recurso porque efectivamente no amerita ningún recurso tal y como lo establece el 374, pero sí que quede especificada esta circunstancia. Aquí me hablan sobre las preguntas que a veces hacen los juzgadores. También, desde mi punto de vista, y esto ya es algo más personal, también serían motivos de un recurso de revocación. Es decir, hay juzgadores que al término de que ya, acabó el oferente de la prueba de acceso interrogatorio, ya terminó también la parte contraria de realizar el contra, el juzgador hace preguntas, pero hace preguntas abiertas.
La ley le establece, y también hay jurisprudencia al respecto, tesis jurisprudencial al respecto, que el juzgador sí tiene la facultad de hacer preguntas, pero aclaratorias, ¿sí? Es decir, a ver, usted me refirió a esta circunstancia, luego esta circunstancia, a ver, acláreme, ¿cuál es? ¿Por qué quedó duda respecto a esta circunstancia que usted mismo dijo? Esa cuestión puede ser válida por el juzgador, que no hubiese quedado claro y que puede preguntar esas circunstancias aclaratorias. Pero el juzgador no le va a preguntar, a ver, ¿y en qué fecha ocurrió? Porque eso no lo sacó el oferente de la prueba, ¿no? Entonces, esa es una pregunta abierta que tuvo que hacer una parte procesal, no el juzgador. Y la tesis establece en ese sentido, que el juzgador no tiene la facultad de hacer una función que le correspondía a alguna de las partes. Es decir, el juzgador no hace interrogatorio ni contrainterrogatorio. El juzgador lo único que tiene derecho, o de alguna forma tenerlo así, facultad, no derecho, es una facultad, es de hacer preguntas aclaratorias. Si él hace una pregunta no aclaratoria, no considero que podría ser materia de objeción, porque ¿quién la va a calificar? El mismo juzgador. Eso no lo prevé la ley como tal, pero sí puedes interponer el recurso de revocación en contra de esa determinación de hacer una pregunta no aclaratoria, ¿sí? Y lógicamente el juez pues, tendrá que resolverte tu recurso, ¿sí? Esa es una cuestión que suele pasar a menudo en las audiencias. Respecto a lo que pregunta Javier, que si se declara improcedente el recurso, ¿se puede interponer el amparo? Lógicamente que sí, dependiendo las circunstancias, ¿no? O sea, si es una cuestión que no se puede hacer valer en vía de amparo directo como una violación que pueda ser procesal y que sea trascendental a efecto de una reposición, bueno, lo podrás hacer en la vía indirecta, ¿no? Y ya, bueno, tendrá que ser motivo de analizarse si es que esta cuestión se acotó el principio de definitividad o bien es materia de algún amparo en vía diferente, si es directa o indirecta, pero previo a ello pues tendrías que interponer el recurso. Cuando te declaran improcedente el recurso, bueno, procede esta vía que tenemos un mecanismo de defensa que es el amparo. ¿Vale? Miguel Ángel dice, si no hay interposición del recurso, los argumentos no los puedes hacer en el juicio de amparo. Desde mi punto de vista, considero que no. Algunos aspectos hubiesen quedado firmes por no haberse interpuesto el recurso en su momento procesal oportuno. Algunas determinaciones quedaron firmes y que el mismo sujeto procesal pues no se inconformó y lógicamente que quedó firme, salvo aquellas cuestiones que, vuelvo a manifestar, sean aquellas que pues, trasciendan a las defensas de los quejosos y que trasciendan al fallo, ¿no? Que sea una violación procesal en ese sentido. Pero regularmente tienes que agotar el recurso para hacerlo valer y hacerlo valer en vía de amparo, establecérselo. Tal y como se hizo del conocimiento acusador, se conformó esta parte procesal en contra de dicha circunstancia. Y si el tribunal que resuelva sobre el amparo aprecia que efectivamente se agotó ese principio y que era trascendental, pues puede declararte en ese momento procedente esta circunstancia y ya sea que puedas trascender a una reposición o bien en su momento también considerarlo el juzgador como el tribunal que resuelva el amparo como parte importante para resolver el fondo del asunto del amparo. Bien, Alejandro Avelar nos dice aquí me hace una pregunta. Él dice, menciona que si yo como defensa, lo entiendo así, mi defensa solicito la ampliación del plazo de investigación y el juzgador, él me hace el ejemplo así, atendiendo a estos tiempos de pandemia, manifiesta, dice, si la defensa hace la solicitud vía electrónica de la ampliación del cierre de investigación, en el sentido de la investigación complementaria, y el Ministerio Público solicita ya, o más bien informa que ya se cierra la investigación y el juzgador acuerda procedente y establece que ya está corriendo el término
para el Ministerio Público para que se pronuncie en relación a si presenta una acusación, un sobreseimiento o la suspensión del proceso. Si como defensa puedes inconformarte en contra de esta determinación, considero que sí, pero más bien solicitar, yo lo vería más en el sentido de solicitar una audiencia para regularizar esta parte, ¿no? El hecho de que tú no me acordaste como órgano jurisdiccional cuando yo te hice una petición mediante tu plataforma que tú tienes, si no lo revisaste y no lo acordaste, bueno, eso puede trascender evidentemente a una violación procesal, pero sí tienes que hacerla valer mediante el recurso, interponer el recurso, no trasciende al fondo del asunto y es de mero trámite, no hubo previa sustanciación. En este caso el Ministerio Público solicita el cierre, el juez la acuerda procedente, no te dieron vista a ti como defensa para que te pronunciara respecto a este cierre, pues evidentemente se cumplen esos requisitos y podría ser materia del recurso de revocación. ¿Vale? Bien, estas son de alguna forma las preguntas que hemos recibido y que bueno, estamos contestando. Espero que bueno, hayamos despejado algunas dudas o algunas inquietudes que hubiesen tenido sobre el recurso de revocación, cómo se debe de interponer, los fundamentos jurídicos que tienes que hacer y sobre todo los requisitos legales de admisión y de procedencia y cómo se hacen ya en la práctica y sobre todo pequeños ejemplos de cómo, en qué momento podrías hacerlo, contra qué tipo de determinaciones que el juez de control o el juez del tribunal de enjuiciamiento hacen en las audiencias o fuera de las audiencias durante el procedimiento, ¿no? De antemano les agradezco mucho la atención que tuvieron, espero se lleven algo diferente sobre el sistema acusatorio y bueno, estaremos dando pequeñas reseñas jurídicas en relación a diferentes tópicos, diferentes temas. Si alguno de ustedes considera algún tema indispensable o interesante que quiera que platiquemos, con mucho gusto serán recibidos y en su momento, claro que sí, podemos platicar sobre ellos. ¿Sí? De antemano les agradezco la atención. Las personas que vayan a requerir alguna constancia sobre esta pequeña reseña jurídica, con todo gusto nos mandan al WhatsApp que está en la publicidad la referencia de sus nombres completos, lógicamente el pago previo que se tiene que hacer de los mismos y con todo gusto les enviaremos las constancias virtuales en las cuales se generan por este tipo de reseñas, mismas que están amparadas por el Instituto de Profesionalización del Sur. ¿Sí? Misma constancia que será llegar al correo electrónico que nos proporcionen en vía WhatsApp. Bien, les agradezco de antemano y estaremos pronto aquí. Hasta luego, gracias.